Casco, primero de todo, dar las gracias por la invitación. Y bueno, creo que soy la primera persona no arquitecta, ¿no?, que voy a pasar por aquí. Entonces, lo primero de todo, perdonarme pues todos los errores que puedo cometer técnicamente. Pero bueno, creo que también es interesante ofrecer otra visión, otro punto de vista de todos estos problemas. Igual luego voy un poco más lento, pero pensaba ahora y pensaba estos días antes, preparando esta ponencia, decía, gracias, un poco la suerte que he tenido, la suerte que hemos tenido estos días precisamente en que nos salga esta ponencia. ¿Por qué? Pues sabemos perfectamente cómo estamos viviendo estos días, ¿no? Qué temperaturas estamos sufriendo, qué calor estamos teniendo y estamos en mayo todavía, algo totalmente excepcional. Y por eso creo que tiene más sentido y se entiende mucho más este tipo de cosas con las que vamos a hablar, la que hablábamos antes en la ciudad de Barcelona, sobre todo en estos días, si vemos la necesidad de por qué hay que hacerlo. Parece que solamente nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y parece que estos días todos nos acordamos que tenemos que renaturalizar nuestras ciudades, tenemos que hacerlas más verdes, tenemos que hacerlas más sostenibles, pero la realidad no es que es un trabajo que tengamos que empezar a hacerlo ya, no, es un trabajo que teníamos que haber empezado a hacerlo antes de ayer. Y no solamente las administraciones, que por supuesto somos totalmente responsables, porque somos las que gestionamos el espacio público, pero también es un tema que creo que es muy importante hacérselo llegar a la ciudadanía y hacerlo entender a la ciudadanía. Hoy en día todavía la mayor parte de las intervenciones que hacemos recibimos quejas. ¿Por qué nos quitas carriles de circulación? ¿Por qué nos quitas aparcamientos? ¿Por qué me pones un árbol delante de casa que me entra la hoja dentro de mi casa o no me deja ver la calle? Entonces tenemos una labor muy importante al final, que es una labor de todos, hacer entender a la ciudadanía, hacer entender a las personas que la calle, el espacio público, hay que transformarlo completamente. Hay que dejar de dárselo al coche, a los vehículos, quitar ese espacio y ofrecérselo a otras soluciones que en este caso proponemos que sean soluciones naturales. Esto va... Vale. ¿Qué es renaturalizar una ciudad? Bueno, renaturalizar una ciudad no es poner parques, no es poner árboles, es algo más. Lo que tenemos que hacer es integrar una infraestructura urbana desde el planeamiento, desde el inicio. Tenemos que planear una infraestructura verde que realmente pueda ofrecer servicios ecosistémicos a la ciudad. No tenemos que poner un árbol para que nos dé sombra, no. Tenemos que poner un árbol para que nos dé sombra, para que nos retenga el agua, para que nos regule la contaminación, para muchísimas más cosas. Tiene que ofrecer esos servicios ecosistémicos. Definimos renaturalizar como integrar la naturaleza en la planificación de la ciudad, sobre todo eso para mejorar la salud pública y mejorar la calidad de vida en las ciudades, que al final es lo que necesitamos. Estos días, no sé si os estáis fijando, pero las horas centrales del día las calles están vacías. Nos está afectando al final en nuestro día a día. Estamos viendo problemas que hay en los colegios, estamos viendo problemas que hay en edificios de oficinas, por ejemplo. En otros ámbitos donde antes las olas de calor no eran un problema, están empezando a serlos. Muy importante la visión sistémica de este problema. Y es un problema añadido la renaturalización en las ciudades densas en las que vivimos, especialmente en Bilbao. Bilbao somos un bocho, luego vamos a hablar un poquito más en detalle de ello, y se nos hace muy difícil porque no tenemos esos espacios para renaturalizar. Upa, ha ido para el otro lado. ¿Por qué tenemos que renaturalizar? Pues está muy claro. Lo primero de todo, porque nos tenemos que adaptar al cambio climático. Es una evidencia, lo que os decía antes, no tenemos más que salir hoy a la calle. El cambio climático es un hecho que se está produciendo y además se está produciendo de una forma muchísimo más rápida de la que esperábamos. Luego os voy a enseñar también algunos gráficos,
pero esto se está produciendo y encima muchísimo más rápido que lo que pensábamos. Necesitamos crear unas ciudades resilientes a estos cambios. Voy a centrarme ya un poquito más en el caso de Bilbao, que es en el que más conozco, y contaros un poco cómo trabajamos desde el ayuntamiento. Bueno, Bilbao es una ciudad que tiene unas características topográficas muy específicas. Somos un bocho rodeado de montañas. Eso hace que se nos condense mucho más el calor, que impida mucho más que entren los vientos y que se airee la ciudad de forma natural. Todo eso, además, si le añadimos el efecto Foehn, no sé si lo conocéis, que es el efecto de entrada de vientos del sur, que hace que todos esos vientos terrales que nos vienen del sur nos lleguen extremadamente secos y calientes, hacen que las temperaturas en Bilbao se disparen. Además, tenemos el efecto isla de calor. Las ciudades están hechas de cemento, están hechas de hormigón, hace que se retenga muchísimo el calor, hacen que ese calor, además, cuando se vaya el sol, cuando anochece, ese calor se desprenda poco a poco y además estamos escasos de vegetación, lo que hace que todavía ese calor sea mucho más claro. Lo dicho, no tenemos más que pasear por cualquier calle de Bilbao estos días. Otro problema añadido es que la población que es más vulnerable a estas olas de calor cada vez es mayor. Ahora mismo aproximadamente el 25% de la población tiene más de 65 años y vamos a más. Es un colectivo especialmente vulnerable a estos efectos. Y creo que he leído en el periódico que son ya los 17 personas fallecidas durante este episodio de ola de calor en Euskadi, que me parece una barbaridad. Una barbaridad. Y centrándonos también ya en Bilbao, hemos analizado cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos debido al cambio climático y hemos detectado que fundamentalmente son dos, son las olas de calor y las inundaciones. Hemos medido este riesgo, luego os voy a enseñar los mapas que nos han salido de toda la ciudad. Hemos medido este riesgo, os decía, utilizando la metodología IPCC, es decir, olas de calor no medimos la temperatura, sino que medimos una serie de factores diferentes que hacen que al final conozcamos cuál es el riesgo a la temperatura, ¿vale? Tenemos ahí la vulnerabilidad, la sensibilidad, la capacidad adaptativa. Son una serie de factores que hacen que al final obtengamos el riesgo real de tanto de las olas de calor como de las inundaciones. El calor y las temperaturas en Bilbao. Bueno, pues desde el año 1990 ha aumentado 1 grado la temperatura y se espera que para el finales de siglo supere 4 grados la temperatura. Esto, dice mucha gente, ¿no? A veces lo dices y dices, ¡jo, qué bien!, ¿no? En pleno invierno, que suba un poco la temperatura, nos viene hasta bien. Pero es una media, por tanto, que suba 4 grados significa que tengamos esta semana en mayo, por ejemplo. El mapa de arriba es el mapa de riesgo de olas de calor en Bilbao, con la metodología que os he comentado antes. Veis, las zonas más rojas son zonas donde el riesgo es menor y las azules verdes, zonas donde el riesgo es menor. Bilbao tiene una cosa muy curiosa y es que el centro es donde más riesgo hay, porque aparte, bueno, sí que vemos alguna zona alrededor, pero ¿por qué? Porque es la zona más densamente poblada, donde existe personas de mayor edad también viviendo y donde menos verde hay, por tanto el riesgo es menor. Tenemos además el problema añadido, que es la zona más consolidada de la ciudad. Buscar espacios para renaturalizar es muy difícil. Y en la gráfica de abajo podéis ver pues eso, el aumento previsto de las temperaturas en el escenario RCP 8,5. Ese es en el escenario más pesimista hoy en día de cambio climático. Es en el escenario en el que las emisiones no se detienen y siguen creciendo a un ritmo pues, como hasta ahora, como el llevado a cabo hasta ahora. ¿Qué impactos hay el calor en la salud urbana? Bueno, pues por supuesto que hay impactos directos en la salud. Están los golpes de calor,
están deshidratación, mareos, etcétera, que afecta sobre todo a grupos más vulnerables, personas mayores y niños. Hay unos efectos claros en la vida urbana, lo que os decía antes, estos días todos nos estamos viendo afectados por el calor, y existe una desigualdad térmica dependiendo de los barrios. Un poco también lo que hablabais, el tema de Durango, ¿no? La urbanización esa de Durango, que al final depende mucho de la disponibilidad económica que tenga la zona, pues para poder adaptarse o no a este cambio. Pasa un poco lo mismo con el agua. El agua es un ámbito que, bueno, el Ayuntamiento de Bilbao tiene su propio servicio de aguas al que yo no pertenezco y por tanto desconozco un poco cuál va a ser el funcionamiento de ellos, pero bueno, sí que es verdad que sí que tenemos diseñado este mapa de riesgo de inundación debido a las lluvias. Aproximadamente parece que va a llover un poquito menos. En cantidad total, en la cantidad anual, parece que va a llover un poquito menos, pero sí que es verdad que estas lluvias van a estar muchísimo más condensadas. Creo que somos todos conscientes que el Sirimí ha desaparecido prácticamente. Los episodios de lluvia ahora son mucho más bruscos, mucho más concentrados en el tiempo. Si a esto le sumamos el aumento del nivel del mar, con ello va a aumentar la ría, pues cuando se junten estas dos cosas, una marea alta en la ría con un episodio de fuertes lluvias, la probabilidad de inundaciones va a ser mucho mayor. ¿Cuál es la solución a todo esto? Pues no voy a descubrir nada que no sepamos. La aplicación de NBS, de soluciones basadas en la naturaleza dentro de la ciudad, que es todo un reto. Bueno, soluciones basadas en la naturaleza son soluciones que buscan imitar lo que hace la naturaleza para buscar soluciones a problemas que suceden en las ciudades. Parques, drenajes sostenibles, cubiertas vegetales, renaturalización de riberas, todo eso hay que empezar a traerlo a la ciudad. Son mucho más flexibles, son mucho más adaptables que las clásicas soluciones grises y no hay otra opción. Esta es la que hay que traer a las ciudades. Eva, otra vez me he confundido. Lo que os decía, es un cambio de paradigma un poco frente a las soluciones grises que se han utilizado hasta ahora. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Necesitábamos sombra, poníamos una cubierta, poníamos una tejabana, poníamos algo que nos cubriera. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Poner árboles. ¿Por qué? Porque nos van a ofrecer muchísimos servicios ecosistémicos más. El árbol, además de sombra, nos va a regular la contaminación, nos va a aportar humedad, nos va a, en momentos de lluvia, nos va a absorber parte de ese agua de lluvia. Nos ofrece muchísimos más beneficios que una simple solución gris, que es un poco a lo que estamos acostumbrados a ver en las ciudades. Tipos de NBS que son aplicables en el entorno urbano. Todo esto que estoy contando un poquito es teórico. Luego voy a ir a los casos prácticos en Bilbao y vais a ver que no son muchos porque son muy difíciles de llevar a cabo. Lo que decía, tipos de NBS que se pueden aplicar en entornos urbanos: parques, jardines verticales, huertos urbanos, suelos drenantes, pavimentos drenantes. Es muy importante también para la gestión del agua, y luego soluciones que incluyan tanto unos como los otros. ¿Cuál es el papel que tenéis los arquitectos y los ingenieros también en todo esto? Pues un papel fundamental. Lo habéis explicado antes, el ejemplo que habéis hecho en Barcelona. Hay un trabajo de arquitectos e ingenieros por detrás que tiene que ser muy importante. Sois los encargados de diseñar, de dar ideas, y luego ya venimos nosotros detrás, las administraciones, a cortaros todas esas ideas y a deciros todas las limitaciones que tienen, que son muchísimas. Pero sí que es verdad que tenéis que apostar por ideas muy innovadoras y seguir apostando por ello, y poco a poco yo creo que tenemos que ir cambiando todos el chip y empezar a comprarlas de verdad completamente. Sí que es verdad que hay muchísima normativa que nos impide ponerlas en práctica,
muchísimos impedimentos, pero es que tenemos que ir saltándolos e intentándolos poner en marcha. Lo que os decía, aplicación en Bilbao. Bilbao hemos pasado de una transición industrial, ¿no?, de nuestro pasado industrial. Como aparece ahí un poco la foto, hemos hecho una primera transformación de la ciudad, ahora viene la siguiente transformación, y es una transformación hacia el cambio climático que nos viene. Hay que transformar la ciudad, sí o sí, íntegramente, además. En esa transformación, lo que pone ahí la naturaleza deja de ser un elemento complementario, ¿no?, como ha sido hasta ahora, que poníamos un poco jardines o árboles para adornar, y empieza a ser una infraestructura esencial. Cuando se diseña un espacio, lo mismo que se destina al espacio y se respeta el espacio para el saneamiento, para la electricidad, para cualquier otro servicio, hay que empezar a respetar el espacio, a la naturaleza, tanto en espacios nuevos, que eso es más sencillo, como en espacios que se están regenerando, que eso es más difícil porque hay que buscar espacio nuevo, pero es esencial darle un espacio vital como cualquier otro servicio que hasta ahora se está teniendo en cuenta en los diseños. Vale. ¿Cómo estamos intentando llevar esto a cabo en el Ayuntamiento de Bilbao? Bueno, pues no sé si conocéis el PGU de Bilbao, el Plan General de Ordenación Urbana del año 2022, ya contiene un capítulo dedicado exclusivamente al cambio climático. Tenemos que aplicarlo, lo estamos aplicando, pero también hay que aplicarlo en toda la normativa municipal, en todas las ordenanzas, ordenación de espacios libres, muy importante el mantenimiento, las ordenanzas de mantenimiento de los espacios verdes. Y todo pone ahí en elaboración porque es algo que estamos poniendo en marcha ahora, estamos terminando de escribirlo para poder ponerlo en marcha, y es la estrategia de infraestructura verde en Bilbao. A ver, a esto le hemos dado muchísimas vueltas. Sabemos que hay que renaturalizar la ciudad, pero no sabíamos cómo. Nos fijábamos en otras ciudades y veíamos que, por ejemplo, Vitoria tiene un plan director de renaturalización o de naturalización, donde ya tiene definido por dónde quiere trabajar y en qué calles quiere establecer y qué calles quiere trabajar y qué calles quiere renaturalizar. La realidad es que en Bilbao no trabajamos así, en el ayuntamiento no se trabaja así. Nos es imposible diseñar un master plan para toda la ciudad porque no se trabaja así. La realidad es que en el ayuntamiento se te va trabajando poco a poco, por zonas, por presupuestos, por subvenciones. Allá donde se puede trabajar, entramos a trabajar. Entonces dijimos, vamos a crear una estrategia en la que vamos a dar una serie de bases para que en todas las fases de actuación, en cualquier fase de actuación del ayuntamiento, se puedan introducir una serie de criterios verdes para que esas proyectos, esas obras ya incluyan criterios de renaturalización. De esta forma se va a poder introducir criterios de diseño ecológico tanto en el PGU o planes especiales, como cuando se hagan ordenanzas municipales, en proyectos de obra nueva o de reurbanización, en actuaciones en espacio público, y también muy importante en las labores de conservación y mantenimiento. Esto hablaré luego un poco más tarde. Es muy importante poner infraestructura verde nueva, pero también es muy importante mantenerla y mantenerla de una forma sostenible. Ejemplos de obra de renaturalización que se han empezado a hacer, me atrevo a decir tímidamente, en Bilbao, porque creo yo que tendríamos que ser mucho más ambiciosos. El corredor verde de María Díaz de Haro, no sé si lo conocéis, está en la mitad de la calle ya ejecutada, la otra mitad se está ejecutando ahora. En esta calle ya el pavimento, por ejemplo, es drenante, existen celdas interiores, celdas subterráneas que retienen el agua. Madre mía. Bueno, pues hasta donde llegue. Otros ejemplos, vale, voy para adelante. Calle Autonomía, Plaza del Ensanche, son ejemplos en los que se va tímidamente avanzando.
Vale, otros ejemplos en los que estamos actuando es la instalación de huertos urbanos en la ciudad en diferentes localizaciones, pues para que los pueda utilizar la ciudadanía. Muy importante, renaturalización de espacios ya existentes con nuevas técnicas de jardinería más sostenibles, no cortando el césped de manera continua, sino simplemente dejándolo crecer y cortando solamente los bordes, plantando muchísima especie autóctona. Otro aspecto muy importante, con lo que ya tenemos sin hacer nada, creamos la red de refugios climáticos de Bilbao. Son espacios que ya existen de por sí, con la colaboración de diferentes entidades. Son refugios interiores y exteriores donde la ciudadanía se puede refugiar, porque estos espacios ya están de sobreaviso en episodios de fuertes temperaturas o si te encuentras mal, pues puedes parar ahí a reposar un rato y a bajar la temperatura. Retos y oportunidades futuras, pues por supuesto estos son dos de los grandes ámbitos que va a tener Bilbao para trabajar. Uno de ellos es Punta Zorroza y otro de ellos es el soterramiento de la estación de Abando, donde bueno, parece que por lo menos los anteproyectos que están saliendo ya tienen bastante buena pinta y esperemos que sigan esta línea y que acaben siendo realmente así, porque Bilbao lo necesita. Retos técnicos, sociales y de gestión. Por supuesto, técnicos, lo que os decía antes, con esto yo creo que ya acabo. Retos técnicos, por supuesto, tenemos que colaborar entre todos, diferentes disciplinas, sin ninguna duda. Quería destacar sobre todo el reto social, y es el de la participación y educación y sensibilización ciudadana. Es, como decía al principio, para mí es algo que hay que trabajar muchísimo para que nos facilite el trabajo a todos. Los proyectos y las renaturalizaciones y trabajos de este tipo que son participados, que son trabajados con la ciudadanía, como comentabais antes los compañeros de Durango, son mucho mejor aceptados y dan muchísimas menos quejas, propuestas, y se pueden trabajar muchísimo mejor. Así que por supuesto que hay que apostar por estas. Y luego, una vez se hace la actuación, explicar por qué lo hemos hecho. Explicar a la gente por qué estamos dejando la hierba crecer. No estamos dejándola crecer para que por dejadez, por suciedad, no, la estamos dejando crecer para que aumente la biodiversidad, para que vengan los polinizadores, para que tiene un sentido, y eso es necesario, hacer una apuesta por la sensibilización ciudadana. Bueno, y como conclusión, la renaturalización es la mejor herramienta para la adaptación al cambio climático que tenemos en las ciudades. Se debe integrar en la planificación urbana desde el principio y con esto pues esperamos conseguir ciudades más resilientes y más habitables en los próximos años. Y creo que me pasa un poquito, pero bueno.